y obviamente empieza a haber una acumulación. Actualmente tenemos en las zonas costeras lugares anóxicos, es decir, sin oxígeno, derivado de la contaminación de fertilizantes originadas por el humano, es decir, por la sobrefertilización de los suelos. La imagen que muestro acá abajo es el delta del río Mississippi, las regiones agrícolas de los Estados Unidos, y esta es una de las zonas más grandes de zonas anóxicas costeras. Y esto también se está replicando en India, en China, pero también aquí en México. Nosotros hemos encontrado algunas de las zonas anóxicas en el delta del río Santiago, en algunas zonas costeras de Veracruz, de Sinaloa, ¿no? Y bueno, el otro límite, el que hemos rebasado, que es la pérdida de la biodiversidad, pues es resultado de la deforestación, el avance de la agroindustria y la industria ganadera, que ha ido mermando los bosques y las selvas. La introducción de especies invasoras, por ejemplo, también incide sobre la biodiversidad, generando hibridación, transferencia de patógenos, competencia entre los recursos, ¿no? Entre los recursos de diferentes especies. En la deforestación, el desplazamiento forzado de las especies, el aislamiento, la fragmentación, la presión hacia nuevos ambientes y la coexistencia de especies que estaban separadas por grandes extensiones de tierra, ahora todas juntas y hacinadas, pues genera precisamente un contacto con e interacciones entre diferentes patógenos dentro de las mismas especies, ¿no? Por el otro lado, la industria ganadera pues está siendo una industria que genera hacinamiento, una producción de alimentos a través del hacinamiento y un uso excesivo de fármacos que genera resistencia, o sea, estos antibióticos que se utilizan mucho en la crianza de los animales, promueve la selección de bacterias o superbacterias en las especies domésticas, lo cual hace que sean un foco potencial de riesgo epidemiológico de los animales domésticos. Al mismo tiempo, esta producción en masa pues, genera una erosión o debilitamiento genético de las poblaciones de las cuales nosotros estamos consumiendo los alimentos. Y por si fuera poco, la caza furtiva y el comercio ilegal de especies silvestres también están haciendo modificando las formas en cuales las especies interactúan con otras especies y con nosotros mismos, ¿no? En los últimos 16 años, por ejemplo, se estima que unos 2 millones de ejemplares de pangolín han sido cazados solo en Asia para consumo, ¿no? Esto es una nota que tomé del año 2010. Y pues bueno, desde el punto de vista biológico y ecológico, ¿qué es lo que estamos observando en este proceso de reducción de la biodiversidad? Y es precisamente esto que les muestro acá, ¿no? O sea, tenemos reducción en el tamaño de poblaciones de las especies, que al mismo tiempo acarrea una reducción en la diversidad de la poza génica, es decir, de la constitución genética de las poblaciones. Y esta reducción, por ejemplo, lo podemos ver como los diferentes estresores que les acabo de mencionar, van reduciendo a estas poblaciones a tal grado que el número de individuos por población, ¿no?, se reduce, y esto, a su vez, impulsa o promueve un incremento en la tasa de mutaciones entre los individuos y obviamente una homocigosis entre estos individuos de las poblaciones. Las tasas de mutación, la homocigosis, incide en la inestabilidad inmune, en las enfermedades reproductivas y en la infertilidad de las especies. Y este es un punto sumamente importante, la inestabilidad inmune. Cuando hay alelos recesivos, es decir, genes recesivos, muchas veces estos genes afectan la respuesta inmune ante patógenos, de tal manera que los sobrevivientes de estas poblaciones en muchas ocasiones son hospederos de una carga viral o de patógenos muy alta, y en ese sentido, dentro de estos individuos se pueden llevar
interconexiones, se puede ver replicaciones que generan nuevas cepas que pueden ser altamente vulnerables, virales, perdón. Y si lo pensamos como estas especies en peligro de extinción, que al mismo tiempo son parte de este comercio ilegal de alimentos, pues vemos que estos individuos, estos pocos individuos que nos quedan, que pueden ser hospederos de cargas virales diversas, pues al consumirlas por los humanos nos pone más en contacto. Puede ser por consumo de alimento o también puede ser por contacto. Lo que se ha visto es que en estas zonas deforestadas de la agroindustria o de la ganadería industrial invade sitios en donde hay especies silvestres que se están distribuyendo. Muy bien. En la última década se ha estado estudiando mucho cómo se relaciona la integridad de los ecosistemas en relación con indicadores de salud de poblaciones humanas. Y vemos que cuando la integridad de ecosistema es mayor, los indicadores de salud están por debajo, es decir, hay unas tasas de mortalidad bajas. Pero cuando la integridad ecosistémica es baja, las tasas de mortalidad o morbilidad en las poblaciones humanas es alta, lo que nos habla de esta conexión entre el estado de los ecosistemas y la salud de las poblaciones humanas que están asociadas a estos ecosistemas. Si nosotros analizamos los brotes epidémicos en las últimas décadas y en los últimos años, vemos que hay un patrón que aparece y está relacionado, como ven, invasión de zonas naturales, fragmentación del hábitat, deforestación, producción, por ejemplo, de cerdos en hábitat de murciélagos, consumo de carne de animales silvestres, que es lo que ha generado, por ejemplo, brotes epidémicos urbanos en China, principalmente el virus del SARS, que es pariente de este virus que nos está afectando. También esto no solamente Asia, sino ha ocurrido en Sudán, en Guayana Francesa, en Uganda, en la República del Congo, en Panamá, en el Amazonas, ¿no? Y bueno, lo que nos muestra, son datos de la Organización Mundial de la Salud, es que hay una relación entre los brotes epidémicos de patógenos altamente virales y la destrucción del hábitat y de la biodiversidad en estas zonas. Y bueno, tenemos una tormenta perfecta en donde el epicentro son las ciudades globales. Y esto lo digo porque a continuación vamos a analizar cuáles son los determinantes en donde se produjo la zona cero de este virus de COVID, SARS-CoV-2, ¿no? Wuhan es una ciudad global, es una de las ciudades más pobladas del centro de China, con 11 millones de habitantes, tiene una economía muy sólida, es el quinto lugar a nivel nacional en infraestructura educativa y hospitalaria, tiene 3 grandes aeropuertos internacionales conocidos como hubs, como el que querían poner aquí en el nuevo aeropuerto, ¿no? Llamado nuevo aeropuerto. Es la 12ª de 30 ciudades más innovadoras a nivel mundial y se estima que en 2025 Wuhan ocupará el 11º lugar de las 600 ciudades más importantes del mundo. Entonces, estamos hablando de una ciudad global en donde aparece este brote epidémico. Y aparece en este mercado, en el mercado de Huanan, o Huanan, ¿no? Es un punto de venta de consumo de alimentos con una infraestructura sanitaria mínima. Es decir, estas centrales de abasto reciben productos de alimentos de todas las regiones, ¿no? Y llegan ahí y se distribuyen. Sin embargo, esta central de abastos, como desafortunadamente hay muchas en nuestro país o en América Latina, pues las condiciones sanitarias son realmente muy pobres, ¿no? En diciembre de 2019 y enero de 2020 ocurre este brote de este virus nuevo y se identifica que los primeros casos están relacionados con el consumo de alimentos en este mercado. Pero la misma ciudad presenta grandes problemas.
tiene problemas de contaminación atmosférica. El río Yangtze, en el cual pasa cerca de esta ciudad, está altamente contaminado por diferentes fuentes, tanto por la misma ciudad como la industria y también por la producción de alimentos río arriba. Realmente estas son imágenes de la región, que a pesar de esta gran ciudad global, las condiciones ambientales son terribles. De hecho, Wuhan enfrenta problemas de contaminación del río por falta de infraestructura en el manejo de aguas residuales y los residuos sólidos urbanos. La ciudad descarga alrededor de 2.5 metros cúbicos al día al río Yangtze y al río Han, y apenas el 6% de estas aguas residuales, tanto industriales como no municipales, tienen algún tipo de tratamiento. Y en los alrededores, el 56% de los ríos y 89% de los lagos de Wuhan se encuentran fuertemente contaminados. Es decir, es una zona que lleva un avance de crecimiento que se replica en otras ciudades globales. Es un crecimiento sin contención, acentuando desigualdades sociales y una expansión que rebasa la capacidad de equipamiento necesario para asegurar el bienestar y la calidad de vida de los habitantes. Y obviamente pone en riesgo a sus propios habitantes y de los alrededores. Nuestra conectividad de este proceso global hace que en cuestión de días y semanas el virus se distribuya por todo el planeta, ¿no? Y bueno, hay aspectos que nos preocupan o que nos ocupan en los últimos meses. Y es que si nosotros revisamos qué ocurrió en el brote epidémico en 2003 del SARS-CoV, que es un virus más letal que el que ahorita está afectándonos, fue en 2003 en la ciudad de Hong Kong, y que estas ciudades tienen las mismas condiciones que Wuhan, es que 300 personas afectadas por este virus, SARS, fueron afectadas y ellas han tenido tuvieron contacto directo con el sistema de alcantarillado del agua. Lo que alarmó cuando fue el brote de este virus a la Organización Mundial de la Salud, pensando que podría ser una fuente de riesgo de contacto con el virus a través de las aguas residuales. Sin embargo, se descartó esta posibilidad, dado que el tratamiento de las aguas residuales elimina al SARS-CoV-2. Sin embargo, ya en los meses de mayo y de junio, se publicaron 2 artículos en los cuales empezaron a reportar la presencia del virus o fragmentos de este virus en las aguas residuales, tanto en el aeropuerto en Ámsterdam como en la región de Murcia, en España. De hecho, se ha planteado que una forma de vigilancia epidemiológica es a través del monitoreo de las aguas residuales de las ciudades y de las comunidades. El virus está presente, pero el estudio de Randazzo habla de que este virus es eliminado en el proceso de tratamiento de las aguas residuales. Eso nos da un poco de tranquilidad, dado que pues, tener un buen tratamiento de aguas residuales nos previene de algún tipo de riesgo de contacto. Pero no solamente es el virus COV-2, ahí tenemos otros virus que también son igual de peligrosos y que pueden afectar a las personas que están en contacto con estas aguas residuales. Y uno de los factores que nos preocupa mucho es que México es el segundo país a nivel mundial, después de China, que utiliza aguas residuales para la producción de alimentos, tanto para consumo humano como para animales de granja. Y estas aguas residuales muchas veces se utilizan sin ningún tratamiento en el riego de estos cultivos. Por el otro lado, solamente el 46% de las aguas residuales que se producen en el país reciben algún tipo de tratamiento, de tal manera que nosotros vemos con una preocupación que este problema de contaminación de los cuerpos de agua a nivel nacional pues sigue siendo una fuente, un foco de riesgo sanitario para todos los que estamos en contacto de una u otra forma con estas aguas, ¿no?
Con esto quiero terminar, cerrar y más bien dejar a dar paso a los siguientes ponentes y platicaremos más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Muy interesante e inquietante lo que nos presentas. Quisiera, bueno, abrimos el foro del chat para quien tenga alguna pregunta, alguna duda o algún comentario, que hasta ahorita no he visto ninguna pregunta en el chat. Y aprovecharía yo aquí, porque tenemos unos minutos para hacer una ronda de preguntas y respuestas. Yo quisiera hacer un comentario y pregunta al mismo tiempo, abusando del papel que tengo yo aquí como moderadora. Planteas de manera muy clara como dos premisas básicas, ¿no? Uno, que todo está conectado, o sea, todos estamos conectados y el entorno ambiental debe de ser entendido no como la naturaleza por allá y los seres humanos por acá, sino que todos, el medio ambiente es una construcción de distintas especies, incluyéndonos a nosotros, o sea, es un entorno multiespecie. Y en ese sentido, no solo estamos conectados como individuos, sino también los sistemas económicos en los que vivimos, el sistema político, la infraestructura agroindustrial, ¿no? Los problemas genéticos. Entonces, mi pregunta va, o bueno, primero termino el comentario, que lo que podemos entender con lo que nos presentas es que hay unas causas subyacentes de la pandemia y de la aparición del virus que son muy complejas. No es simplemente nada más apareció un virus nuevo y esto era lo que tenía que pasar, es natural y nos aguantamos. No, hay una serie de conexiones que hace que la situación esté muy... que estemos en las condiciones en las que estemos, ¿no? Porque la zoonosis siempre ha existido, pero la situación esta que mencionas de la agroindustria, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de diversidad genética, pues lo hace mucho más complejo. En ese sentido, el problema de la pandemia o del virus se tendría que plantear como un problema complejo y por lo tanto también la solución. Entonces, ¿qué opinión te merece? Y en este sentido, también conectado con lo que dices de las aguas residuales, que es muy preocupante para las comunidades rurales que utilizan aguas, ¿no?, residuales, es cuál tendría que ser la solución compleja. Es decir, que obviamente no se reduce a la vacuna. Y precisamente para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Y digo, más adelante vamos a ver los efectos que está teniendo sobre comunidades particulares, ¿no? Pero ¿cuál sería entonces para ti una posible solución? Ya están llegando preguntas, entonces en lo que me contestas te las voy presentando. Muy bien, sí. Me gustó cómo mencionaste esto de que tenemos que concebir el ambiente como una zona de multiespecies, ¿no? Porque sí, efectivamente, así es como deberíamos nosotros de estar coexistiendo con todos, con todas estas especies. Déjame decirte que el caso de este virus, obviamente, era prácticamente algo que siempre se decía dentro de la comunidad de biólogos que estudiábamos bueno, nos toca a veces estudiar estas áreas de biología molecular y de virología y etcétera, ¿no? Después cada uno de nosotros nos vamos dividiendo en las diferentes áreas de la biología, pero sí tenemos algunas bases generales de esto. Entonces siempre nos comentaban eso, que así como ocurrió el brote epidémico en 1918, ocurriría una cosa similar. Y la Organización Mundial de la Salud precisamente tiene un sistema de alerta temprana de brotes epidémicos. Y entonces están siguiendo en todas las regiones del mundo estos brotes epidémicos. Y uno de los brotes, por ejemplo, el ébola era uno de los que más se temía. Y tuvo a principios de la década, bueno, de la década pasada, un brote epidémico y que no se ha podido restablecer, es decir, sigue ahí contenido. Pero así tenemos, por ejemplo, de sarampión y rubiola y otros, ¿no? Lo que lo que dicen es que pues hay rebrotes de manera frecuente, ¿no? Periódica en algunas cepas de estos virus.
El virus del SARS, cuando aparece el primero, ¿no? El SARS-1, por así decirlo, en China, fue contenido al máximo por todos los sistemas. Y entonces, eso hizo que no afectara a más gentes. Y creo que me parece que también está vinculado a que tiene una menor tasa de contagio que el que nos ha afectado a nosotros. Yo creo que entender cuáles son los orígenes y los factores que inciden para este tipo de fenómenos que nos afecta a todos, nos ayuda a comprender la complejidad de poder controlar todos estos factores, ¿no? En comprender que no hay una única solución, como tú dices, ¿no? Ahora, ya no estamos, desafortunadamente ahorita, el conocer cuáles son los factores que intervienen, pues no nos van a ayudar a resolver el problema inmediato que tenemos. Pero sí podemos entonces nosotros considerar o tratar de visualizar cuáles serían las determinantes para poderlo controlar. Creo que esta situación en la que estamos viviendo es inusitada, no la se salió de control y por eso está todo el planeta como está. Y estamos esperando que aparezca una vacuna y medicamentos o fármacos que nos protejan en cuanto a los síntomas, que no nos lleven a estas situaciones graves y de mortandad, sino que, pues bueno, lo tengamos, nos afecte como cualquier otro virus, ¿no? Un virus de gripa, por ejemplo, o virus de gripa fuerte, pero sobrevivamos. Entonces, creo que vamos a convivir con este virus de aquí en adelante, pero ya sea con las vacunas o con los medicamentos. Lo que sí tenemos que aprender de todo esto es poder revertir esta tendencia que vamos llevando y fortalecer los sistemas de sanidad, de prevención de riesgos sanitarios, pero también de otro tipo de riesgos. Y claro, una cosa que nos está también mostrando de manera muy brutal esta pandemia es la fuerte desigualdad que hay en diferentes países. En país el nuestro tiene unas desigualdades tremendas en muchos sentidos. Es al mismo tiempo multidimensional. Son desigualdades económicas, sociales, políticas, educativas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que atender eso en los próximos años y coexistir con este virus. Claro. A ver, te voy diciendo de dos en dos las preguntas para que las vayas respondiendo, si te parece. Sí. El primero es de Alejandro Luna y dice que Luc Montagnier, un virólogo premio Nobel de Medicina, postula que el virus del COVID tiene genes insertados del VIH-1 que fue creado en un laboratorio. Usted comenta que por consumo de murciélago, ¿cuáles serían las bases para esta afirmación? Y después de Peter Gerritsen, fascinante presentación, dice, mi pregunta es, ¿tienen solución estos problemas que describes? Que es un poco la pregunta que yo te hago, o de plano tenemos que aceptar que ya entramos en una nueva etapa como humanidad donde a cada rato vamos a tener este tipo de problemas. Bueno, para la primera pregunta, hay que comprender que en el momento en que un patógeno entra a su hospedero, pues se va a encontrar con otros patógenos. En el caso de los virus, dependiendo de sus mecanismos de replicación, puede, o sea, lo que hace el virus es que ocupa el mecanismo genético de las células para poder replicarse él mismo. Entonces, obviamente va a tomar elementos que se encuentren en el ADN del hospedero y sí, podría haber, o sea, existe la posibilidad de que se vayan sumando estos fragmentos de algunos otros patógenos o del mismo hospedero. Entonces, se conoce muy bien que en el caso de los virus, por ejemplo, estas frecuencias, estas replicaciones van ocurriendo cada vez que se va metiendo a un hospedero diferente. Y entonces el virus va absorbiendo o incorporando algunos fragmentos de ADN o de RNA, dependiendo de cómo sea estos virus.
al final de cuentas, lo que puede hacer esta integración es que no necesariamente integrar los fragmentos de otros virus lo va a hacer más virulento. También pueden ser mutaciones que son silenciosas, les llamamos, que no va a pasar nada, o pueden ser mutaciones deleterias, es decir, inserciones de genes que le causen un freno a su replicación. Entonces, lo que se ha visto, por ejemplo, la otra vez me lo preguntaron unos estudiantes en clase sobre lo que ocurrió en el brote de influenza en 1918, sobre qué pasó después, o sea, si en ese tiempo no teníamos la capacidad de biología molecular que tenemos ahora. Lo que les comento es que generalmente los virus, al estarse replicando todo el tiempo, empiezan a replicar, y eso va perdiendo la fuerza del mismo virus en su propagación. Es decir, a eso les llamamos, o de alguna manera se le puede llamar como inmunidad de rebaño, es decir, que termina el virus por estar ya distribuido en toda la población, pero con una menor fuerza. Eso toma tiempo. El virus de la influenza de 1918 tomó alrededor de 2 o 3 años en que el virus desapareciera casi solito en cuanto a su letalidad a nivel mundial. Ahora, este virus puede estar en esa situación, esperemos que sí, que en algún momento pierda la capacidad o se debilite genéticamente, y entonces eso haga que pues ya no sea tan letal o que no sea tan contagioso. Ojalá que eso ocurra, ¿no? Generalmente eso es un patrón que ocurre en los virus, ¿no? En todos los tipos de virus. Nosotros con las vacunas pues lo vamos a poder hacer más rápido, ¿no? Contenerlo más rápido, eso esperemos. El otro caso de tal manera que posiblemente sí, puede haber estos fragmentos de otro tipo de virus, pero no quiere decir que se hizo más fuerte o, ¿no? Puede ocurrir muchas cosas, ¿no? La otra pregunta tiene que ver con respuestas a esto, ¿no? Yo creo que la solución, o por lo menos así me estoy tratando de imaginar que podemos actuar es nuevamente a nivel local. Creo que mientras nosotros como poblaciones mantengamos ciertas fortalezas a nivel local, vamos a contener con esto. Yo creo que ya pasó, esto fue un parteaguas, y sí, nuestra civilización, nuestro tiempo ha pasado de un sistema a otro. Ya estamos en otro sistema, en otras condicionantes. Esto nos llevó a otra situación, la cual hay de alta incertidumbre. No creo que vuelva a pasar o que vuelvan a pasar estos brotes. Yo creo que de todos modos los sistemas de salud van a estar siempre vigilando y tratando de contener cualquier otro brote de virus. A mí me preocupa más que el problema, por ejemplo, de los escenarios de cambio climático van aumentando, siguen aumentando, estos límites planetarios se están alcanzando, y ahorita se nos está olvidando que ese es el problema de fondo. O sea, esto es lo que nos trajo a esta situación, que nosotros hemos rebasado la capacidad de carga de este planeta para mantenernos como especie. Y tenemos que cambiar nuestras formas de vida. Y yo veo también muy difícil que eso ocurra, ¿no? Por todas las diferencias que hay entre países, entre regiones, entre pueblos. Pero bueno, podemos empezar desde abajo. Claro, sí, es parte, por eso, ¿no? Es parte del problema, de un problema sistémico, ¿no? Por eso decía yo que ver a la vacuna como la única solución, pues nos remite a que se vuelva a repetir cada vez más seguido este tipo de problemas, ¿no? A ver, Elinor Josefina López te felicita por tu ponencia y te pregunta, en México se está detectando cuáles pueden ser los posibles focos rojos más importantes y cuáles son las propuestas y ejercicios que se requieren hacer. En el Valle de Toluca hay una gran zona industrial, hay muchas plantas de tratamiento, pero no funcionan. Y parece que eso está un poco olvidado. ¿Es algo que se requiere operar? ¿Cuál es su opinión? Y
te leo una siguiente. Aura Ujú. Mónica te dice, buenos días, muchas gracias por compartir con nosotros. ¿Por qué el SARS-CoV de 2003, que según entendí es más letal que el actual, no ocasionó los mismos efectos que tenemos ahora con la COVID? Ok. En el primero, sí, hay grupos de CONACYT que están ahorita, y que además algunos de ellos los conozco porque participan dentro del Centro de Ciencias de la Complejidad, están haciendo análisis estadísticos y análisis de datos sobre estas determinantes de dónde se surgen los focos rojos, cuáles son los otros factores que podrían incidir, ¿no? Entonces, obviamente tenemos la parte de vulnerable de las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica, o sea, una comorbilidad que te lleva a la mortandad por este virus, porque este virus te puede afectar, pero no necesariamente te va a matar. Va a depender de tu condición física, metabólica y de salud, ¿no? Al mismo tiempo de la atención a la salud inmediata ante los primeros síntomas pues graves. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que entender. Hay factores que ya sabíamos que son determinantes para la supervivencia de las poblaciones y es la atención de salud adecuada e inmediata. Y eso ocurre en otros casos, por ejemplo, cuando vemos problemas de contaminación fuerte en algunas regiones del país, vemos que si tienen servicios de salud adecuados y atenciones inmediatas, la supervivencia y al mismo tiempo la contención de las enfermedades es mucho mejor que si no tienen estos servicios. Eh, Obviamente, nuestra comorbilidad es lo que nos está afectando más a muchos de los países latinoamericanos y población latina en los Estados Unidos. Por el otro lado, también hay condicionantes. Ahorita, sí, ya hay algunos trabajos que están haciendo para monitorear las aguas residuales, por lo menos de algunas de las ciudades más importantes de México, como la Ciudad de México y creo que en Monterrey también andaban haciendo eso. Entonces, tenemos un problema porque prácticamente el tratamiento de aguas residuales de tipo municipal está, aunque tengamos se determine que hay un 46% de tratamiento de estas aguas residuales, no quiere decir que es un tratamiento que elimine los riesgos de patógenos, porque a veces se considera tratamiento simplemente separar el material flotante. Por el otro lado, no hay un monitoreo de estos patógenos, de estos tipos de patógenos, porque no existe en la norma oficial mexicana, que es la que tenemos para el monitoreo de descargas de aguas residuales, los parámetros para este tipo de patógenos, que es algo que hemos estado insistiendo mucho, de que se tienen que ampliar los parámetros de vigilancia a virus y otro tipo de bacterias, al igual que fármacos. En el otro caso, bueno, la otra pregunta, el SARS-CoV es letal, pero no es tan contagioso como el SARS-CoV-2, que es un poco menos letal, pero más contagioso. El virus no es que haya aparecido el mes de noviembre y ¡pum! O sea, que se haya mutado el mes de noviembre y ya infectó. No, es muy probable y se están haciendo los estudios, estamos siguiendo algunos artículos que se publican mes con mes y uno de ellos menciona que es muy probable que el virus del SARS-CoV-2 estuvo en el medio incluso 1 año o 2 años antes de que apareciera el paciente cero. Y eso es porque, como les comento, los virus tienden a estar replicando, y obviamente son maquinitas, es como si fueran, son como maquinitas, ¿no? Como máquinas que van buscando o van mutando para ser más eficientes en poder entrar en el hospedero y poder replicarse. Entonces, esto es natural, esto es parte de la naturaleza de los virus. Entonces, es muy probable que eso ocurrió y que en los meses en los cuales aparecen los primeros pacientes de este virus, pues es una cepa que por sus mutaciones y por su adaptación pudo descifrar, por así decirlo, el código para poder entrar a la célula y replicarse, ¿no? Entonces, eso es algo que también que los virólogos están haciendo, están investigando las rutas y eso lo pueden hacer a través del genoma de los virus, de estos virus y pueden determinar incluso las fases de replicación de estos virus, cuánto tiempo tardó
para alcanzar estas condiciones de contagio. Está muy interesante, la verdad. Es una cosa fascinante que hacen los biólogos moleculares. A ver, te planteo otras dos. Daniel Federico Ochoa te plantea esto. Considero que llamar servicios ambientales a las formas de interacción entre seres y elementos ecosistémicos sigue siendo una noción sumamente antropocéntrica que olvida que los humanos somos una especie animal más. Que bueno, eso es lo que discutíamos, ¿no? ¿Cómo plantear una crítica pública a las tendencias de la modernización de la vida rural, según los cuales los sistemas de drenaje, la pavimentación, la instalación de antenas 4G que se está estudiando, que afectan las dinámicas de las abejas, son modos de mejorar la calidad de vida? Ahí son como dos temas, ¿no? Sí. Y temotas. Y luego Carlos Armando Coto te felicita por la ponencia y te dice, Silvia Ribeiro afirma que la fábrica de pandemias, entrecomillado, es decir, la depredación de ecosistemas y el sistema alimentario agroindustrial, sigue trabajando tal cual lo hacía antes de la pandemia y seguirá produciendo nuevas epidemias. ¿Existe una solución al problema dentro del actual sistema socioeconómico y político mundial? Bueno, esa está muy buena porque creo que hay muchos colegas que tienen todavía más claridad en ese sentido, ¿no? Enrique Leff y otros que están analizando, ¿no? Esto. Yo creo que al menos no veo, perdón, desde mi punto de vista y hasta mis límites que tengo, yo no veo un poco una salida, ¿no? a esto. Veo más bien una fuerte resistencia a mantener las cosas como están. Y por ejemplo, cuando vimos en los primeros meses, ¿no? En enero, febrero, marzo, que China trató de contener el virus, los niveles de emisiones de contaminantes se redujeron y de repente desde los satélites ya no se veían estas nubes tóxicas de dióxido de nitrógeno. Y entonces decíamos, ay, qué bueno, ¿no? El planeta está dando un respiro. Porque ellos son tanto China como Estados Unidos y Australia y otros países europeos son los que son los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Pero en el momento en que ya bajó el contagio y el número de pacientes, se reactivó la economía, ¿no? Y la industria, y entonces ¡pah!, regresa a su máxima expresión la generación de emisiones, que es un indicador para nosotros de ver cómo no estamos entendiendo que hay que cambiar la situación, ¿no? Entonces, eso sí sigue siendo, creo que hay muchas áreas, muchos grupos que se han enfrentado y están haciendo una resistencia desde abajo ante el avance de esta globalización. Acuérdense que a mí me tocó cuando estaba en la licenciatura, pues este movimiento a los que les llamaron globalifóbicos, ¿no? Y que precisamente era esto, decir, a ver, espérense, esto nos va a llevar al caos. Bueno, ya pasaron 30 años y aquí estamos. ¿Qué otra cosa? Ay, bueno, eso es más bien para reflexionar todos, para seguir reflexionando y buscar estas alternativas. En el tema de esta modernización de la vida rural, también es muy compleja porque a veces, ya sea que algunos puedan tener una visión muy romántica de la vida rural, otros que tengan una visión más tecnificada de la vida rural, yo creo que habría que preguntarles a los que viven allí y cómo quieren vivir y claro, hacer conciencia de cuáles son los caminos más adecuados para que se mantengan sus estilos de vida y no los lleve a lo que ha llevado pues este modelo de desarrollo económico de estándares eh, creados por el norte global, por así decirlo, ¿no? De que para vivir bien tengo que tener mi celular y mi televisión y mi troca y todo eso. O sea, yo creo que son las mismas comunidades las que tienen que encontrar sus modos de vida, pero que sean modos de vida que les permitan seguir generacionalmente con modos de vida adecuados, pero eso yo creo que cada comunidad lo va a tener que solucionar o encontrar sus propios caminos.
Claro. Hay una última pregunta de Carla Rosalba Guerrero que está muy relacionado con esto de la agroindustria, que, bueno, te felicita por la ponencia y plantea que qué piensas que dado el incremento de la producción ganadera, ya que está prácticamente encadenada al sector agrícola con la producción de granos para la elaboración de alimentos balanceados. Es lo mismo, como si hay una salida, ¿no? Y yo quisiera aumentar una última pregunta para ti con respecto a esto y lo que te preguntaban como de la modernización bueno, la modernización de las sociedades rurales o de los grupos rurales. ¿Cuál sería el papel de la ciencia en ese sentido? Porque efectivamente, a menos que sea un cambio sistémico o una revolución o no sé, como se pueda ver más en términos políticos, ¿cuál sería el papel de la ciencia y sobre todo de estas ciencias en las que tú provienes, que claro, tú eres un científico activista, pero ¿cuál sería el papel de las ciencias como para reformular estas preconcepciones, como decía él, de plantear a la naturaleza como un servicio ecosistémico o vernos así como por separado? O sea, ¿cuál sería el papel de la ciencia ya? Un poco como cierre. Sí. A mí me gusta mucho como la visión que tiene Richard Levins. Léanlo, por favor. Hay un libro muy bonito que se llama Con un pie adentro y un pie afuera. Es totalmente gratuito, lo pueden descargar en internet. Este, y, y lo que él consideraba era que esta ciencia es una falacia si se dice que hay una ciencia neutral, al contrario, es una ciencia dirigida. Así como la ciencia apoya y produce y participa en las grandes industrias y en estos modos de apropiación de la naturaleza de manera agresiva, ¿no? A través, por ejemplo, de la biotecnología transgénica, de las nanotecnologías, etcétera. O sea, está esa ciencia, ¿no? Dirigida por el mercado, que es muy atractiva para muchos porque pues, ahí es donde hay más dinero. También debe de haber esta otra ciencia no neutral que tenga que responda a las necesidades de la sociedad y en sus problemas concretos. Yo creo que aquí es muy importante que sean las comunidades las que este, pidan, bueno, no es que pidan, sino que eh, 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 busquen precisamente dentro de la ciencia resolver sus problemas concretos y obviamente quienes nos vamos formando en estas áreas seamos sensibles y respondamos a ese llamado y el acompañamiento a ese llamado. Ahora, la ciencia no va a resolver todas las respuestas, no hay sigo diciendo en este y en otros casos, no hay una respuesta única, son múltiples respuestas. La ciencia y tecnología no es el santo grial, ¿no? Hay formas de solucionar las cosas a veces mucho más fáciles y más prácticas desde los saberes de las comunidades que desde el púlpito del instituto, ¿no? Entonces yo creo que es eso, ¿no? El buscar a esta ciencia que tiene esta convicción y de poder acompañar y atender estos problemas concretos. Y solamente para no dejar el tema de los servicios ecosistémicos, también coincido con el compañero que lo formuló porque es un lenguaje que se ha impuesto y que se impuso desde las esferas económicas, cuando realmente importó el ambiente. Acuérdense que la Cumbre de la Tierra responde y los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenibles responden a un modelo económico que alertó de que la degradación del ambiente va a impactar los mercados globales. Entonces, pues ahora sí me preocupo y entonces ahora sí tengo que hacer una conservación más fuerte, ¿no? No está mal, simplemente es como la aproximación. Entonces, en este lenguaje, el servicio ecosistémico se utiliza como para justificar el valor económico de ese ecosistema. Lo usamos y lo adoptamos para poder tener un lenguaje común con otras esferas sociales, económicas y políticas. Pero sí tenemos que ser muy conscientes de qué significan esos conceptos nada más
para no perdernos, para no perder cuál es lo realmente fundamental en esto de la conservación de los recursos naturales. Gracias. Claro, gracias. Oye, nos llegó una última. Nos quedan 2 minutitos, te la hago. Y es, bueno, yo creo que es una pregunta muy compleja de responder. No creo que nadie tenga la respuesta única. Pero dice Almalili Cárdenas. De acuerdo con la Oxfam, el 1% de la población más rica del mundo causa el doble de emisiones de CO2 que el 50% más pobre, mientras que en el territorio de estos últimos se conserva la mayor parte de la biodiversidad. ¿Cómo hacer corresponsables del cuidado de la madre tierra a este sector más rico y que no recaiga, supongo, el peso del cuidado del planeta en las comunidades rurales? Híjole. Es obviamente muy complejo porque, miren, lo único, el hecho de que ya se formule esa pregunta quiere decir que hay una conciencia real de ahí de al final de cuentas, quién es el realmente responsable de todo esto, ¿no? Ahora, saber que esa es que ahí está la responsabilidad, que ahí están las diferencias, nos ayuda para poder articular luchas en común. Yo le comentaba a un compañero en Chile, en alguna reunión en la que estuve, en el marco de Río Más 20, cuando se volvió a hacer cumbre y estuvieron discutiendo cuál es el futuro común, etcétera. Tuvimos reuniones con compañeros de otras partes del mundo, pero con las mismas condiciones que nosotros como mexicanos, en términos de que nos están invadiendo las mineras, nos están explotando los recursos, ya venía el fracking, bla, bla, bla. Y yo le decía, bueno, el problema de nosotros es que no trabajamos en colaboración y en redes. O sea, no somos bloques que estemos coordinados para poder hacer una resistencia ante estas situaciones, mientras que ellos, estas transnacionales, estos poderes, sí trabajan de manera en bloque. Entonces tú puedes ver la minería desde Sonora hasta Tierra del Fuego y todos son las mismas empresas y están trabajando de manera muy coordinada, mientras que nosotros vamos haciendo luchas locales y una defensa muy local y no articulada. Obviamente es muy difícil. Quizá esta pandemia nos está llevando a esto, a que ahora sí vamos a podernos articular a través de estas conexiones digitales, siempre y cuando Zoom nos permita, ¿no? A lo mejor en el momento en que empecemos a hacer una revolución desde el ciberespacio, ya nos cancelan las cuentas, pero bueno, muy complicado, muy complicado. Y sí, hay que revertir las formas de desarrollo. Lo que dice Víctor Toledo es que estamos ante las últimas décadas de este capitalismo, de este modelo de neoliberal, y obviamente nos van a mostrar lo peor y lo más fuerte del capitalismo, ¿cómo le llama él? El capitalismo salvaje, ¿no? Entonces, pues, y ya lo estamos viendo cómo, por ejemplo, en Brasil, en Bolivia, se hacen ahora golpes de Estado simulados, ¿no? Con la democracia, y que simplemente se imponen las formas o se replican las formas de desarrollo en donde no vale nada la gente y menos los recursos naturales. Entonces sí, hay que hacer un frente común. Pues te agradezco muchísimo, Gracias. Omar, por tu presentación tan interesante, por tus respuestas tan ricas y te agradecemos mucho tu participación aquí en el seminario. Ojalá sigas participando con nosotros y bueno, vamos a tomar un receso. Nos vemos aquí de vuelta a las 11:25 en punto para la presentación de Fernando Cuateconsi.